Continuamos con más contenido aquí en Sala Perspectiva y vamos a hablar ahora de expansión internacional a través de marketplaces, oportunidades y desafíos powered by Amazon Global Selling. La expansión internacional vía marketplaces representa una oportunidad de crecimiento para empresas mexicanas. Esta sesión analiza estrategias de entrada a mercados globales, requisitos operativos y mejores prácticas para escalar internacionalmente. Y les presentamos a nuestros panelistas: María Paula Martínez, directora de desarrollo del programa de ventas globales LATAM en Amazon; Gabriela Portillo Olvera, Strategic Account Manager en Amazon; Eduardo Juaregui Vaz, director en ISY Fixed Signs; y Luis Miguel Mora Osorio, Senior Strategy Manager en Hound Express. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Qué emoción estar aquí con todos ustedes. Y me complace mucho ser la moderadora de esta sesión. Tengo un montón de preguntas que hacerles a todos ustedes. Y sobre todo, pensando en lo que ahorita comentaban de la expansión internacional, escuchamos muchísimo sobre las oportunidades de negocio, sobre todo en el e-commerce, la oportunidad de entrar a nuevos mercados, pero siempre cuando hablamos de negocio, hay que empezar a aterrizarlo en temas de números y empezar a dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de una expansión internacional. Entonces, me gustaría empezar contigo, Luis, si me puedes compartir para aquellos, para empezar a dimensionar este mercado, para aquellos sellers que están pensando en esta expansión internacional, ¿qué mercados ahorita están con mejores tendencias? ¿Nos puedes compartir un poco más de números para saber a qué nos estamos enfrentando? Hola Gaby, claro que sí. Primero que nada, saludar a todos de donde sea que nos estén escuchando. Para mí es un placer ser un panelista el día de hoy y compartir con gente tan crack. Pero bueno, respondiendo un poquito a la pregunta, Gaby, yo creo que lo primero es que para mí el e-commerce transfronterizo, y creo que a nivel general no está siendo una tendencia. Dejemos y quitémonos como esa perspectiva de ver el e-commerce transfronterizo como tendencia y veámoslo más bien como una transformación económica irreversible. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viviendo hoy a nivel e-commerce transfronterizo es el crecimiento que se está teniendo tan abrupto, y lo que tenemos que hacer con todo esto que sucede actualmente es redefinir la manera en que nosotros estamos vendiendo desde nuestro negocio. Entonces, justamente, Gaby, para colocar un poquito más de datos y poderles dar a todos los sellers allá afuera la relevancia y la importancia de empezar con el e-commerce transfronterizo, quiero iniciar con un estudio que se hizo que en 2021 se tuvo un crecimiento de ventas de ingresos en cuanto a e-commerce transfronterizo de 785 mil millones de dólares. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque de acuerdo a las proyecciones y la tendencia que se están empezando a manejar a futuro, esto nos está mostrando que para 2030 el e-commerce transfronterizo tendrá un crecimiento de hasta 900%. ¿Esto en cuánto se va a ver representado? En 7.9 billones de dólares. Entonces, es algo que ya debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque está pasando en menos de una década. Entonces, se está abriendo un mundo de posibilidades, y aquellos sellers que tengan esta agilidad de adaptación ante esta ola de crecimiento, pues van a ser esos nuevos líderes allá afuera en los diferentes mercados en los que se posicionen. Pero respondiendo a la pregunta de dónde están las oportunidades, quiero iniciar con tres mercados. En el primer lugar me voy a ir por el mercado de Estados Unidos, que sabemos indudablemente es el que más oportunidades representan para todos los e-commerce y sellers mexicanos. Dando unos números como tal y apoyándome de ellos, es la población en Estados Unidos, sabemos que es de 334 millones. Estados Unidos tiene una penetración del 92%, donde ese 76% de la población, todos son compradores en línea, y en 2023 Estados Unidos cerró con ventas en e-commerce de 1.19 billones de dólares. Entonces es algo realmente impactante si empezamos a ver el crecimiento. ¿Y por qué los sellers deberíamos empezar a mirar como el mercado estadounidense como la primera oportunidad de negocio? Es uno, por la proximidad geográfica y los diferentes puertos de entrada que se tienen a Estados Unidos, tanto aéreos como terrestres. Y pues nada, tenemos la frontera más importante terrestre, más importante a nivel mundial.
Dos, el tema de que gracias a lo que es Global Selling y a lo que está haciendo Amazon, pues los vendedores no necesitan constituir un LLC o una empresa física dentro de Estados Unidos para poder empezar a vender. Y tres, también me gustaría mencionar el tema de que si bien Estados Unidos tiene mucha infraestructura de consumo y de logística hablando, tienen centros de distribución, que puede ser el famoso Fulfillment by Amazon, tienes diferentes fulfillment centers donde podemos darle la oportunidad al Fulfillment by Merchant y crear estrategias híbridas, inclusive optimizando fulfillment dentro de la frontera en México. Entonces, pues nada, por eso es que menciono Estados Unidos como primer mercado. Como segundo mercado, si bien tenemos en cuenta que Estados Unidos es el líder en cuanto a volumen y consumo se refiere, no quiero dejar atrás la región latinoamericana, que es la región con mayor crecimiento a nivel de e-commerce cross-border. Bajando algunos números también de apoyo y para que ustedes tengan esta referencia de lo que es Latinoamérica, Latinoamérica está creciendo 22% de acuerdo a las proyecciones entre 2023 y 2026. Esto significa que para 2026 el e-commerce cross-border en Latinoamérica va a empezar a representar como tal 200.000 millones de dólares y no solo lo vamos a ver en cuanto a ventas o ingresos, sino que lo vamos a ver también en compradores. El crecimiento de compradores va a ser hasta 300 millones de personas van a empezar a adaptarse dentro de todo lo que es este consumo cross-border. ¿Y por qué es importante empezar? Yo creo que es importante mencionar el tema de las similitudes culturales que hay, lingüísticas, a excepción obviamente de Brasil, que nos van a permitir como adaptar mucho mejor nuestra estrategia de marketing a cualquier vendedor que quiera empezar a vender dentro de Latinoamérica. Dos, también es la creciente adopción de los marketplaces a nivel global más grandes. Por ahí he escuchado mucho y acercándome con varias personas del equipo de Amazon, pues el tema de los pilotos que hay en Colombia y en otros países latinoamericanos para empezar con todo este tema de global selling. Y por último, también es que hay muchísimo apoyo del gobierno en cuanto a los países que estamos mencionando. En Latinoamérica lo que se está buscando es bajar esas barreras arancelarias y aduaneras e inclusive de esquemas de pago para que todo el mundo pueda ingresar a este mercado. Y por último, quiero mencionar Europa, que para mí Europa es el mercado más estable y es el que mayor crecimiento está teniendo en cuanto a estabilidad y márgenes. ¿Por qué? Porque sabemos que Europa es un mercado que te permite tener un costo promedio más alto por producto y entonces esto lo que nos va a permitir es tener muchos más márgenes de utilidad en cuanto a los productos. Y si hablamos también del tema de la penetración de Internet en países como Alemania, España, Reino Unido, la penetración del Internet es del 80% y donde todo en cuanto a ventas globales se refiere, en Europa se tuvo un 23% de ventas asociadas al tema de cross-border. Entonces, pues nada, sí impone un tema más burocrático por el lado de Europa y hay un poco de mayores costos, pero es donde también puedes tener más escalabilidad y más estabilidad a lo largo del tiempo. Ellos están cuidando mucho el tema de las marcas. Entonces, ya para cerrar la pregunta, Gaby, para mí no es una opción el tema de la expansión internacional, sino que es una necesidad que te va a permitir escalar el negocio. Y pues bueno, aquí tenemos las regiones, dando el resumen, Estados Unidos siendo el gigante del volumen, Latinoamérica con el mayor crecimiento en cuanto a e-commerce cross-border y Europa por último con el tema de estabilidad y mejores márgenes. Wow, muchas gracias. Y a ver, me vuelan la cabeza esos números. O sea, son cantidades con muchos ceros, ¿no? También. Y como dices, esa oportunidad hay que aprovecharla porque ahí está, ¿no? Creo que una de las preguntas o de las primeras cosas en las que uno piensa cuando piensas en mercados internacionales o expandirte o cruzar fronteras, uno de los primeros temas es logística, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que también Eduardo nos compartiera con su experiencia, ¿qué infraestructura logística se necesita para empezar a vender de forma internacional y cómo puedes escalar esto de una forma muy eficiente, aprovechando lo que decía Luis, que tenemos una gran frontera con Estados Unidos? ¿Cómo es para ti o cómo fue para ti, Eduardo? Bueno, primero, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí participando. Y bueno, pues la parte
logística definitivamente es, bueno, lo esencial cuando quieres hacer negocios transfronterizos. En este caso, nosotros hemos estado, bueno, fabricamos y diseñamos en México y vendemos en Estados Unidos y Canadá, principalmente en Amazon. Eh, Digo, lo que hicimos al principio, que era lo más fácil, y aparte que nuestros productos son pequeños, fue empezar a hacer envíos con paquetería tradicional. Obviamente, al estar creciendo, eso no es escalable. Entonces tuvimos que buscar alternativas que nos ayudaran a ser más competitivos en cuanto a la parte de los costos. Y bueno, estamos usando actualmente envíos terrestres, que digo, esa es una ventaja que tenemos en México, que podemos hacer envíos por tierra que son mucho más baratos. Digo, desde paquetería básica hasta, digo, en nuestro caso, envíos LTL, que es por el volumen que manejamos. Eh, y bueno, obviamente, pues es una de las partes más importantes de costos o que le puede pegar mucho a tu producto, la parte de la logística. Que estés perfectamente informado de la parte regulatoria, operativa, para no tener atrasos en los embarques. Entonces, bueno, eso sería como lo que considero esencial y bueno, es lo que hemos tenido de experiencia nosotros. Perfecto. ¿Y tú, Luis, qué piensas que es, o sea, la infraestructura logística que deben de tener los sellers para empezar a exportar o a cruzar fronteras? Ok, Gaby, yo creo que antes que nada, lo primero es quitar ese pensamiento del seller de que para empezar a exportar necesitamos una infraestructura súper grande Mm. pues bueno, que tenemos que quitar ese mito, porque ya sabemos, pues listo, a través de Global Selling, como ya bien lo mencioné, no necesitas tener un LLC. Entonces, puedes iniciar con volúmenes pequeños y estratégicamente y progresivamente pues ir avanzando en cada uno de ellos. Yo creo que lo primero es conocer las opciones de envío en origen. Tú necesitas saber a nivel recolección o a nivel envío desde México hacia Estados Unidos para solamente salir a la frontera, en este caso poniendo el ejemplo de Eduardo, que él habla de, listo, vamos a nivel terrestre, pues necesitas saber si vas a utilizar una carga consolidada, que es lo que a él se refiere de, tienes menor volumen, no puedes llenar una caja de un camión completo, o si necesitas una unidad dedicada. Esta unidad dedicada, pues, son muy pocos los sellers que pueden hacer uso de esta solución y es porque tu caja se va desde el punto origen hasta el punto destino tal cual. Entonces, ya que manejaste la parte del origen, yo creo que te vas a la parte de despacho aduanal y el cruce de frontera, que es donde necesitas garantizar como esa entrada eficiente al país. Necesitas obviamente tener toda la documentación en regla, necesitas que todo esté al día y en el orden que se tiene que tener. O sea, nosotros tenemos como empresa OnExpress, siempre les damos un listado a todos los sellers para que preparemos las entradas de la manera más eficiente posible, porque una vez que llegamos a la frontera, nosotros nos demoramos 24 horas en cruzar máximo. Entonces, pues para que vayan teniendo como tal la inferencia de lo que implica como tal exportar. Y en muchos casos también dependiendo del producto que tengan las certificaciones, ¿no? Hablamos de FDA, hablamos también de ciertos etiquetados o hablamos inclusive de certificados de origen para las entradas. Entonces, una vez que ya se tiene eso, también hablamos de la distribución inteligente en el país destino. Ya nuestra carga está en Estados Unidos, pues lo que queremos es que nuestro shipping plan o el sorting que nosotros vayamos a hacer, pues sea el adecuado y cumpla con los menores costos posibles. Y para esto nosotros pues siempre tenemos como ese insight de parte del seller para poder ayudarles con toda la parte de la distribución y ya que está la distribución establecida, pues los canales de fulfillment es ya cómo le voy a entregar yo al cliente ese producto. Entonces hablamos de Fulfillment by Amazon, que es donde tú puedes tener mayor escalabilidad y no tienes que preocuparte de absolutamente nada en lo logístico hablando. Y también tenemos el tema del Fulfillment by Merchant, que es donde, bueno, ellos ya van a utilizar otro proveedor, pero lo que sí necesitas tener es claridad precisamente en esos tiempos que son un poco estrictos en cuanto al mercado americano, si estamos hablando, ya que el 75% de todos los compradores en Estados Unidos buscan que su producto se entregue en 2 días o menos. Entonces, por eso es la importancia. Yo aquí sugeriría también un tema de esquema híbrido, en donde puedan
utilizar Fulfillment by Amazon y el Fulfillment by Merchant. Y pues bueno, entonces yo creo que para mí es como empezar, como dice Eduardo, se empieza inclusive con un pallet y progresivamente se va avanzando y aprender en el camino. Igualmente Amazon les está dando muchísimas herramientas y muchísimos recursos a todos los sellers allá afuera para que puedan utilizar y hacer disposición de cada una de estas herramientas. Gracias. Y ahorita lo que mencionabas, Luis, de todos los programas que existen dentro de Amazon, Mapi, me gustaría que me compartieras un poco cómo es desde Amazon el apoyar a los sellers para crecer su negocio de forma internacional. Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias. Ya me hacía falta hablar. Sí, ya, ya. Estaba toda la participación. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Ambo por este espacio, porque venimos trabajando en conjunto para construir algo nuevo para Latinoamérica. Y personalmente me encanta hacer parte de este programa porque siento que con lo que hacemos día a día tenemos un impacto muy grande en la región. Entonces, de verdad, gracias por promover este tipo de espacios y traernos acá para que muchas empresas hoy puedan salir con una nueva idea de cómo crecer su negocio. Ahora sí, te respondo como que son esas cosas que necesitan los vendedores para poder empezar con Amazon o cómo con Amazon pueden llegar a trascender fronteras. Lo primero es que hay algo que, complementando la pregunta anterior, que le hiciste a Luis, nosotros elegimos Estados Unidos como el país foco para la expansión internacional. No quiere decir que no pueden expandirse a nivel del mundo. De hecho, una anécdota que justo hoy por la mañana estábamos en reunión de equipo y vimos un vendedor que creció bastante sus ventas. Y dijimos, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Porque creció tanto sus ventas y es porque lanzó un nuevo marketplace y está vendiendo en Japón. Entonces, este tipo de cosas pueden pasar, pero nuestra recomendación inicial es empezar por consolidarte con un país y empezar por Estados Unidos por varias de las razones que Luis dijo previamente y porque también hay algo que está pasando en Estados Unidos y es que la población hispana está creciendo de manera acelerada. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 70% del crecimiento que tuvo la población en Estados Unidos viene del crecimiento de la población hispana, que está creciendo a un ritmo 10 veces casi más acelerado que la población no hispana. Entonces, es una oportunidad muy grande, sobre todo para esas marcas mexicanas que juegan a la nostalgia, esas marcas que si no las encuentran a través de Amazon porque un vendedor mexicano las pone en su casa, no las van a encontrar en ningún otro lugar. Entonces, ya ahora sí diciendo eso, nosotros estamos muy enfocados en Estados Unidos y por eso es que con Amazon los vendedores pueden a través de una única cuenta, entonces si un vendedor tiene una cuenta en México, una vez abra esa cuenta ya va a poder operar también al mismo tiempo en Estados Unidos sin necesidad de tener que abrir una cuenta adicional. Entonces, eso facilita bastante la operación porque no tiene que estar como cambiando entre plataformas, cambiando entre cuentas, sino que a través de una cuenta unificada puede operar los dos marketplaces e incluso podría llegar a Canadá también porque está consolidado todo en Norteamérica. Luis informaba que no es necesario abrir una empresa en Estados Unidos. Eso es muy importante. Entonces, las empresas mexicanas teniendo su empresa ya abierta, consolidada en México, ya con eso es suficiente para poder operar. Y incluso no necesitan tener una cuenta de banco en Estados Unidos, sino que pueden traer sus ingresos acá a México y con eso pueden operar como de forma inicial. Ahora, ¿qué cosas se necesitan para operar dentro de Amazon? Lo primero es tener una persona que sea responsable justo de la gestión de toda la cuenta. Es muy importante que sepan que esto es un proyecto. No es algo menor, es un proyecto de expansión internacional que requiere unas validaciones 360 en donde se miran temas regulatorios, temas de exportación,
temas de empaques, temas de precios, de competencia, de marketing. Entonces, es necesaria una persona que esté enfocado 360 en la operación y sobre todo que puedan elegir los productos de la forma adecuada, haciendo una buena investigación de mercados. Si ustedes hacen toda esa parte de investigar y aliarse con un proveedor logístico que sea su mano derecha en todos estos temas de exportación y regulaciones, ustedes ya tienen como el setup inicial para poder empezar a operar en Amazon. ¿Qué cosas se necesitan adicionales? Poder, por ejemplo, gestionar un catálogo. Y por catálogo me refiero a los productos, poder poner las imágenes adecuadas, el contenido de la forma en la que la va a consumir el consumidor que está en Estados Unidos. Y básico, es necesario saber inglés, porque el contenido va a estar puesto en inglés, las personas van a estar leyendo y van a necesitar información en inglés. Entonces sí es muy necesario también esa persona que está ayudando con el idioma y verificando todo el 360 a través de la cuenta, como la salud de la cuenta, las reseñas que están llegando de los consumidores en los productos, etcétera. Creo que luego más adelante podríamos entrar a dar más sobre eso, pero bueno, a través de una cuenta unificada de Amazon es que Amazon empieza como a dar una facilidad para que puedan lanzar en Estados Unidos. Y son un montón de temas, creo, entre la parte logística y todo esto. Yo siento que quizá para muchas personas que es su primera experiencia, ¿no? De expansión en otro mercado, toda esta experiencia puede ser o puede resultar abrumadora. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, Eduardo, ¿qué crees o cuáles son los KPIs que sí o sí hay que estar mirando constantemente para evitar este, digamos, agobio de tanta información? ¿Qué cosas sí o sí hay que estar mirando constantemente? Cuéntanos. Pues bueno, los principales puntos de desempeño que tienes que ver, yo eso pensando en que ya tienes un producto puesto en Estados Unidos, es, por ejemplo, el porcentaje de conversión de tu producto. Muchas veces se habla de porcentajes de conversión para un sitio web normal o propio, ¿no? En donde un 1%, 2% suenan razonables, pero lo que hemos visto nosotros y lo que vivimos todos los días en Amazon es que si un producto pues no tiene un 10% o más, pues realmente no va a tener la atracción suficiente para poder sobresalir. Por ejemplo, los reviews y los feedbacks. Esa es la prueba social y es lo que ayuda a consolidar un producto, hacerlo confiable. Y bueno, es un proceso que se tiene que ir construyendo y no es fácil. O sea, de hecho, pues puede tomar mucho tiempo construir la prueba social. Digo, puedes empezar con un review 5, pero digo, de repente ves productos que tienen 150,000 reviews. Por ejemplo, tenemos nosotros un producto que vende bastante, está desde el 2014 y tiene 10,000 reviews. Entonces, ¿cuánto tienes que vender para tener 150,000 reviews? ¿No? Digo, eso sería más o menos lo que hay que pensar. ¿Qué digo? No necesitas tanto. En realidad, digo, tu prueba social es fuerte, no sé, a partir de que 50 clientes te dejan sus comentarios, ¿no? Por Claro. ejemplo, otro sería hablando ya más en la parte de Amazon Advertising, que digo, nosotros nos apoyamos muchísimo en la parte de Sponsor Products y bueno, toda la gama de opciones de publicidad dentro de Amazon. Eh, Ahí podemos evaluar desde el día uno, aunque no tengas la prueba social, si tu producto es viable o no. Por ejemplo, el click-through rate, que quiere decir el número de veces que la persona le da, o bueno, cuántas personas le dan clic a tu anuncio cuando lo ven, es una información muy valiosa porque te habla de relevancia. Te Mm. está diciendo si tu producto, de acuerdo al término de búsqueda que usó el cliente, si tu producto es relevante o no. Obviamente, a mayor porcentaje, pues va a ser un producto más interesante. Digo, y lo mismo, digo, tenemos muchos productos y de todo. Tenemos productos que han fallado, productos que son muy buenos. Y estos KPIs, digo, hay muchos más, ¿no? Digo, ahorita estoy hablando, digamos, de unos pocos. Pero bueno, estos son como muy
esenciales o cosas que tienes que ir viendo desde el principio. Por ejemplo, otro punto sería el costo logístico. Dependiendo del tamaño, las características del producto, ¿cuánto te cuesta poner ese producto en Estados Unidos? ¿Cómo lo vas a mandar? ¿Lo vas a mandar por tierra, en avión o cómo? Digo, yo veo esto y lo consideramos dependiendo de en qué etapa se encuentra ese producto. Por ejemplo, nosotros lanzamos productos en lotes muy pequeños, les decimos microlanzamientos, y esto es precisamente para limitar el riesgo y poder hacer evaluación, pues, de todos estos puntos de los que estamos hablando, desde el costo logístico, desde el click-through rate, el porcentaje de conversión, y bueno, empezar a construir la prueba social o los reviews con los clientes. El costo del envío, pues también es básico. Bueno, y sobre todo tener muy claros tus márgenes. Por ejemplo, y creo que pasa mucho que la gente piensa que si tú tienes un producto que cuesta $1 y lo vendes en 2, pues es un gran negocio, pero muchas veces no es así. Tienes que considerar todo, desde el coste de poner producto en Estados Unidos. Por ejemplo, si vas a usar el programa de FBA, bueno, pues eso tampoco es gratis. El servicio de Fulfillment by Amazon tiene un costo, o sea, de tener almacenado el producto, entregarlo al cliente final. La parte del envío de México a Estados Unidos, si lo envías, obviamente, en un envío consolidado, bajas costos, ¿no? La parte de publicidad, ¿cuánto dinero estás dispuesto a invertir en ese producto? Muchas veces al principio estás perdiendo dinero, o sea, hay que inyectarle mucho dinero para lograr que ese producto tenga atracción y de forma orgánica empieza a posicionarse dentro del catálogo de Amazon y bueno, que ya sea más barato vender. Ya, gracias. Adelante, sí, adelante. Es Te que iba a hay ceder el algo micrófono, pero me ganaste, increíble. Dale. me pareció muy bueno todos los puntos que nombró Eduardo, pero hay algo que a veces no es tan evidente y es un KPI que cuando se opera en un marketplace y en Amazon Estados Unidos es muy importante, es los días de inventario. ¿Por qué? Porque cuando uno ha hecho todo el esfuerzo de posicionarse, como comentó Eduardo, invertir en publicidad, hacer sus micropilotos, todo ese tipo de inversiones de tiempo y de dinero para que tu producto se vaya posicionando poco a poco en un resultado de búsqueda, si tú llegas a quedarte fuera de stock, es decir, tu publicación se apaga y ya no ofreces ese producto al consumo, lo que va a pasar es que tú vas a ir poco a poco perdiendo ese posicionamiento que tanto te ha costado trabajo ganar. Entonces, este es un KPI que quizá no es tan evidente, pero que si yo pudiera dar un consejo, es uno de los KPIs que tienen que tener en la mente, contrastado con cuánto tiempo me toma a mí una vez yo alisto mi producto, que llegue y que esté disponible en el centro de distribución de Amazon para que justo siempre tengan esas dos cosas en mente y nunca se vayan a quedar sin inventario. Ya era esa pequeña. Y es Y vi muy, que, muy acertado. sí, sí, gracias. Y vi que Luis Miguel estaba así como que quería entrar a Ajá. la conversación, así que adelante, cuéntanos. Sí, o sea, justo sumando a lo que decía Eduardo, creo que ya hablando, yo voy a tratar de traer un poquito más el enfoque logístico. Es nosotros cuando sabemos que estamos haciendo bien las cosas respecto a las ventas en Estados Unidos, porque muchas veces lo que Eduardo y a muchos les ha pasado es que listo, ya estamos vendiendo súper bien en Amazon Estados Unidos, pero cuando nosotros vamos a hacer un balance financiero del P&L del producto, nos empezamos a dar cuenta que estamos teniendo como muchas pérdidas y muchos escapes dentro de lo que es justamente la colocación del envío dentro de Estados Unidos o el producto dentro de Estados Unidos. Entonces, aquí yo creo que nosotros siempre procuramos tener una regla de oro y es la que nosotros compartimos con cualquier seller que llega a buscarnos para ser su aliado logístico y es precisamente que el costo logístico no supere el 20% del valor del producto. Entonces, ¿para qué? Para que esto lo conserven dentro de su P&L
y lo puedan tener súper optimizado. Yo creo que hablando de otros KPIs, pues yo te podría decir los tiempos de entrega, es súper importante. Aquí también tenía justo lo que decía Mapi en cuanto al tema de la rotación de inventario, el tema de costos por pedido, el tema de los mix de productos y que justamente era lo que Eduardo comentaba de esos microproductos que ellos van lanzando, pues cómo van performando también. Y por último, el tema del costo de logística inversa. O sea, esto, si no se tiene una buena gestión de la logística inversa, ese es el peor pecado que se puede cometer porque te va a pegar directamente en el margen. Entonces necesitas conocer uno tus tasas de reembolso, los costos de retorno, de restock o de destrucción del producto que tú tienes dentro de Estados Unidos. Y ahorita mencionabas algo importante de, a ver, esto no lo tienen que hacer. Y justo era mi siguiente pregunta. Ya hablamos de qué sí hacer, qué estar mirando. Ahora, con la experiencia que ustedes tienen, que es bastante, ¿qué errores son los más comunes que han visto a otras personas cometer? Porque así como es importante saber qué sí hacer, qué cosas no hacer, por qué caminito no tomar. Entonces, abro el micrófono. ¿Quién quiere brincar primero a contestar esa pregunta? ¿Qué cosas no hacer? Yo tengo 4 que hemos visto en Amazon y que por eso brinqué a responder, porque ojalá que esto se lo lleven todos los que están viendo para que cuando decidan lanzar o si están en este momento en el proceso o si ya venden, de verdad lo tengan muy, muy claro. Lo primero es justo lo que decía Luis y también lo mencionaba Eduardo, el P&L. Tener muy claras como los costos por unidad es demasiado, demasiado importante. Y eso parte desde el inicio, ¿no? Desde hacer una muy buena investigación al comienzo. Antes de yo decir, voy a mandar ya este producto a Estados Unidos, lo primero que tengo que hacer es ver cómo está la venta de ese producto en Estados Unidos hoy. ¿Quiénes son mis competidores? ¿Por qué se diferencian? ¿A qué precio lo venden? Porque si yo voy a dar exactamente el mismo producto, un 20% más alto, pues seguramente es un producto que no va a tener una atracción importante a menos que tenga un diferencial muy, muy grande frente al producto que ya está en Estados Unidos. Entonces, muchas veces las razones por las cuales nuestros vendedores, una vez empezaron el programa, dejan de avanzar es porque se dieron cuenta que no hicieron un costeo adecuado al comienzo. Entonces, han perdido dinero, han perdido tiempo, han perdido foco de su equipo en un proyecto que simplemente no les iba a dar los economics que están buscando. Entonces, ese es el primero y es, hay que hacer un P&L. Lo segundo que creo que es muy desde Amazon, que no muchas personas lo saben, y es Amazon protege muchísimo las marcas. Entonces, nosotros trabajamos de la mano con los dueños de marca para justo poder garantizarle al cliente final que está comprando una marca que es real, una marca que es original y darle la mejor experiencia a ese cliente final. Entonces, en Amazon tenemos un programa que se llama Brand Registry y ese Brand Registry a ti te permite tener acceso a temas diferenciales que no lo tiene otro tipo de vendedores. Entonces, puedes tener tu tienda, puedes tener contenido diferenciado, puedes tener acceso a herramientas que no las tiene una persona que no es dueña de marca. Y más allá de eso, es también que protege tu marca, porque cuando tú haces parte de ese programa, tú puedes cuidar muchísimo a quién puede vender tu marca y quién no la puede vender. Si hay alguien que está vendiendo tu marca, pero no, o sea, de forma falsificada, pues tú lo puedes denunciar. Entonces, lo que suele pasar es que las personas no registran su marca en Estados Unidos. Entonces llevan 2 años, por ejemplo, vendiendo, invirtiendo, posicionándose y otra persona, por otro lado, registra su marca en el USPTO, que es como el INPI de Estados Unidos, y luego entonces esa persona queda como el brand owner o pues el dueño de la marca ante Amazon. Entonces, ¿qué tiene que hacer el vendedor? Y de hecho, esto es un caso de la vida real, pues volver a empezar otra vez otra marca, otra vez empezar de cero y todos esos 2 años de posicionamiento se perdieron. Entonces creo que ese es otro que es un tema bien importante a tener en cuenta de registrar la marca para no solo acceder a los beneficios, sino para proteger la marca y que nadie vaya a quitarle el lugar que tanto trabajo y esfuerzo costó tener.
El cuarto, creo que el tercero creo que va ligado a lo que dije en la parte inicial del P&L, que es hacer una muy buena investigación para saber si su producto se diferencia o no. Y el último, que yo creo que acá Luis va a complementar mucho mejor, es no tener toda la documentación completa, porque cuando están en el proceso de exportación, de pronto se dan cuenta, oh sorpresa, no tenían la documentación completa o no están cumpliendo los requisitos de X regulación. ¿Y qué va a pasar? Les van a devolver la mercancía o se las van a destruir, pero bueno, creo que en este Luis puede aportar mucho más. Adelante, Luis. Listo, gracias, Mapi. O sea, justamente lo que quiero comentar es un caso que nosotros ya tuvimos y pues bueno, yo creo que sí va enfocado en la parte de la documentación, pero nosotros lo que nos cercioramos también es antes de que la carga inclusive salga desde origen, nosotros ya empezamos a tener y a ser conscientes al seller de toda la documentación que va a necesitar su producto para cumplir con los requisitos de entrada, porque nosotros lo que hacemos es que tratamos de que nuestro proceso solo sea un cross-dock. ¿Para qué? Para que no tengan precisamente un impacto en almacenamientos, etcétera. Y entonces nosotros les ayudamos con toda esta parte previa antes del envío para que no puedan mitigar esos errores. Y yo creo que solamente para mencionar un tema de los errores comunes y creo que seguramente Eduardo en la experiencia tan vasta que tiene vendiendo dentro de Amazon es el tema del sobreinventario. Muchas veces no se prueba el producto, no se mira la rotación, inclusive el producto no sabemos que el product market fit que va a tener dentro de Estados Unidos y la gente o el seller se va con, ah, no, pues yo ya vendo muchísimo en México y creo que mi producto en Estados Unidos va a tener el mismo éxito. Y nos pasó que hicieron un sobreinventario, mandaron 1.600 paquetes, o sea, 1.600 productos a venta y creo que retornaron alrededor de 1.900 algo así. Entonces, pues nada, creo que también es mucho lo que yo les decía. El error siempre es que arrancamos creyendo que el mercado va a tener la misma aceptación que el origen en Ya. México. Entonces vámonos progresivamente, empecemos a probar, empecemos a iterar y pues bueno, creo que ese es uno de los errores comunes que yo veo dentro del lado logístico. Ya. Y ahora, Eduardo, te voy a poner en el banquillo. Quiero que nos cuentes brevemente, para ti, ¿qué ha sido lo más gratificante de vender en Estados Unidos y de tu experiencia en este mercado? Pues bueno, mira, lo más gratificante ha sido empezar, digo, en realidad empezamos como una prueba, dijimos, oye, bueno, pues está Amazon, vamos a digo, ya hacíamos productos de señalización y de publicidad de impresión digital en México, pero pues dirigido a empresas, no era como al cliente final. Y empezamos lanzando igual un producto y a ver qué pasa, ¿no? No, en realidad no sabíamos nada. Digo, aprender el sistema de Amazon es complejo, lleva tiempo y tienes que estar actualizándote diario. Pero bueno, fue muy gratificante que nuestros productos hayan tenido tanta aceptación en Estados Unidos y que hayamos conseguido competir con todo mundo, ¿no? Digo, el mercado ha ido cambiando, pero bueno, nosotros seguimos ahí, seguimos, pues yo considero que una muy buena posición. Todo el mundo nos copia, entonces digo, para mí eso es señal de que algo hemos de estar haciendo bien, ¿no? Y, Seguro. y, y bueno, pues hemos crecido exponencialmente, también ha habido tropezones y de todo, pero bueno, seguimos trabajando. Y sí, ha sido muy interesante darse cuenta, pues que podemos hacer todavía mucho más. Nos queda muchísimo todavía por crecer en Estados Unidos y bueno, ya empezamos también en Canadá. Hace un año empezamos ya, tenemos una parte muy importante del catálogo en Canadá y este año estamos por empezar también en Europa y bueno, esperemos que nos vaya bien. Wow. No, o sea, tenemos que exprimir mucha información a ustedes. Digo, Claro. desafortunadamente no tenemos todo el tiempo para seguir exprimiendo toda la información, porque me queda claro que hay muchas cosas que compartir todavía. Pero para todas las personas que están del otro lado de la pantalla, que están interesados en, o sea, quiero más información, cómo hago, dónde empiezo, ya tengo la caja lista con productos, cómo la mando, ¿qué hacemos?
Bueno, Pues, tomar la decisión. No, mentiras. Nosotros, hay dos cosas que creo que pueden ser muy interesantes para las personas que están del otro lado. Lo primero es que nosotros a finales del año pasado empezamos a trabajar un contenido con la AMBO, que es un contenido de qué hay que hacer, justo cuáles son los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, si yo quiero vender fuera de México, ¿no? Si yo quiero hacer que mi marca se vuelva internacional. Esto lo hicimos porque sabemos que es difícil, que hay muchas preguntas, muchas preguntas. Mira que este foro nos podría dar para hablar muchas más horas y uno necesitaba como un acompañamiento. Entonces vimos este acompañamiento en este curso, que son aproximadamente 10 módulos, pero son muy agradables de ver. Eh, Nosotros acá creo que producción de AMBO me puede ayudar. Es un curso que normalmente tiene un costo, pero queremos dar, como estamos tan comprometidos en que de verdad las personas tengan acceso a esta información, a las personas que están ahorita participando en este foro, queremos dar 50 códigos para que lo puedan hacer gratis y tengan acceso a la información, pues 100% sin ningún tipo de costo. Y creo que hacer eso les da un primer panorama. Son aproximadamente 10 horas invertidas en hacer en hacer este curso, pero les da un panorama inicial para saber a quién buscar, por qué, cómo. Entonces, la verdad, se los súper recomiendo. Eso es uno. Lo segundo es que también hay un QR code en el que las personas que están realmente interesadas pueden escanearlo y dejar sus datos para que reciban más información de nuestro programa. Dependiendo de qué tanto potencial y qué tantas ganas de lanzar en este programa tengan, incluso habrá algunas personas que podrían llegar a tener un asesoramiento 1 a 1 de alguien de Amazon. Entonces, desde la parte de Amazon, esas son las dos herramientas que tenemos para esas empresas que están listas para lanzar hoy en Global Selling. Súper, muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias Paula, Gabriela, Eduardo y Luis por sus aportes en este fabuloso panel. Continuamos con más.